Comunidad Apostólica, Trigo Limpio. No me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me, ¿qué? Me sustente. Hasta ahí dejamos la escritura, hermano. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a meditar en esta ocasión en el tema devuélveme tu espíritu. ¿Y por qué el tema? Bueno, porque si alguien sabía de lo que es perder el Espíritu Santo, una vez habiéndolo tenido y habiendo disfrutado su compañía, su dirección, su poder y todo lo que conlleva el Espíritu Santo de Dios cuando lo tenemos ministrando sobre nuestras vidas, era David, hermano. Porque dice la Escritura que él tenía un corazón del agrado de Dios. Por supuesto que en aquellos días, hermano, el Espíritu Santo no estaba en las personas. Solo descendía ya de vez en cuando a las personas para ayudarles, para hacerles cumplir las misiones o las encomiendas que el Señor les había dado para que realizaran. Pero el Espíritu Santo todavía no vivía en las personas. Usted y yo tenemos la gracia de que hoy ya el Espíritu Santo nos ha declarado que Él está sobre nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ya no se va, ahora se queda con usted y conmigo. El problema es que nosotros tenemos que entender lo que dice la Escritura, que lo que los antiguos escribieron, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y vamos a analizar mediante la palabra algunos casos de personas que pudieron disfrutar la presencia y la ayuda del Espíritu Santo, pero de algunos que sin saberlo lo perdieron. Y este es un gran riesgo, hermano. Porque muchas personas hoy en día no saben si tienen el Espíritu Santo. Como consecuencia, cuando lo pierden, tampoco van a saber si lo perdieron. ¿Cierto o mentira lo que le digo? Todavía hay muchas personas dentro del cristianismo que están dudando, que no tienen la confirmación si el Espíritu Santo está con ellos o no está con ellos. Y no los culpo. Yo un tiempo así estuve también, porque me habían enseñado mal. A mí me habían dicho que si yo no hablaba lenguas, yo no tenía el Espíritu Santo, cuando lo que me doy cuenta después de estudiar la palabra del Señor es que no es la única manifestación el hablar en lenguas para comprobar si el Espíritu Santo está en nosotros o no está. No es la única. Yo puedo tener el Espíritu Santo, usted puede tener el Espíritu Santo y no hablar ni una sola lengua, hermano. Ni humana, ni angelical. Y el Espíritu iba a estar. Yo sé que habrá alguien que no estará de acuerdo conmigo, no lo culpo. Pero esto es obra del entendimiento que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Esto es un beneficio del Espíritu Santo para no caminar a ciegas. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, conforme a su verdad, mediante la palabra, yo entiendo que aunque no hablara, sí las hablo por la gracia de Dios, pero aunque no hablara lenguas, no tengo que preocuparme. Si tengo otras señales, que es la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, no hay de qué preocuparse, hermano. Y bueno, tal vez usted ya conoce muchas de esas señales y qué bueno, le felicito. Pero si alguna duda hubiere, usted puede preguntar con toda confianza en donde usted se reúne, donde se congrega, y aquí especialmente en la congregación donde estamos hoy, en nuestra escuela bíblica. Podemos preguntar acerca de cómo saber, aparte de no hablar lenguas, que el Espíritu Santo está sobre mi vida. Y con gusto se le podrá enseñar si hubiera alguna duda. Pero el tema que nos compete el día de hoy es que a David no le importaba perder el reino, no le preocupó. Él, lo único que le importó no era tampoco perder el dinero y la posición que él tenía como rey. No le importó.
Lo que más le dolía y lo que más le importaba es que él ya había experimentado que el Espíritu Santo se había retirado de su vida. Y esto le dolió demasiado. E inmediatamente, como se hacía en aquellos días, comenzó a entrar en un agobiamiento espiritual, que comenzó a vestirse de cilicio, a echarse ceniza sobre su cabeza, se puso en ayuno y empezó a clamar, a clamar. Un clamor es diferente a una oración. El clamor es el dolor de haber perdido algo. Y a David le dolía haberlo perdido y no sabía, estaba con la expectativa de no saber si lo podía recuperar o jamás en su vida, como dice la escritura que leímos, iba a volver a sentir el gozo de la salvación. Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, tiene la garantía y tiene la seguridad de la salvación. ¿Por qué dice eso tan seguro? Por lo que dice la palabra. Porque el apóstol Pablo dijo con esa seguridad: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿El día de qué? De la salvación. No lo hagan enojar, no lo hagan entristecer. ¿Por qué? Porque se puede retirar. Hermano, ¿qué está diciendo? Le estoy diciendo que el Espíritu Santo no se va a compartir ni mis pecados ni los pecados suyos. Él se va a retirar. No le estoy diciendo que se va la salvación. No, eso es algo diferente. La salvación está pagada. Nadie se la puede quitar. El diablo, por muy diablo que sea, no puede estorbar la salvación de Dios. Dios la regaló para toda la humanidad. El que quiere la toma y el que quiere la deja. Así de sencillo. Pero no se pierde. Yo sé que usted me entiende. Pero si algo le dolía a David, es haber perdido el gozo que da la seguridad de ser salvo. Cuando alguien tiene la seguridad del gozo de su salvación, es porque tiene el Espíritu Santo sobre su vida que le está animando. Aunque se equivoque, el Espíritu le recuerda que en la palabra dice: 7 veces cae el justo. Eres justo porque Él te justificó. Recuerda, estás caído. ¡Ey! Tienes justificación de parte de Dios. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Toda esa palabra comienza a fluir porque Él nos va a guiar a toda verdad. Estoy condenado, dirá alguien que cayó. No, no estás condenado. Solo caíste, pero Él te va a levantar. Él te va a restaurar como al hijo pródigo, porque esa es la bendición que tenemos como hijos de Dios, de que hay restauración para aquello que se echa a perder en sus manos. Estando en Cristo, si algo se echa a perder, no hay problema, el alfarero está presente, nos dará nueva forma. Pero hermano, a David le dolió perder el Espíritu Santo. Hay gente que hoy en día, por alguna razón en su teología, no aceptan que el Espíritu Santo es una persona. Y sabe, yo tengo forma de comprobárselo con la palabra. Primero vamos a ver la sombra, la imagen que venía trasladándose desde el antiguo pacto, y luego le voy a mostrar la nueva, la del nuevo pacto. Pero mire, vamos a ver una curiosidad, dicen algunos, en la palabra de Dios. Yo sé que es la guía de Dios y de su Espíritu desde el antiguo pacto, para que usted y yo entendiéramos cómo está la situación con usted y conmigo. Porque usted y yo ya pertenecemos al nuevo pacto y ya estamos gozando de la salvación de nuestro Señor Jesús. Pero analicemos un poco lo que se escribió antes, porque es para nuestra enseñanza. Y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 8, verso 9, por favor. Aquí le voy a mostrar una curiosidad, dicen algunos. Génesis capítulo 8, verso 9. Usted conoce la historia de Noé, ¿verdad que sí? Dice la escritura que cuando el Señor completó el tiempo de su juicio y cesó de llover, se detuvieron las aguas, entonces Noé buscó si ya era tiempo de abandonar el arca que Dios había provisto para que se salvara él y toda la raza de animales que estaban siendo separadas por el orden de Dios. Entonces dice que lo que hizo Noé primero fue mandar un cuervo. El cuervo fue y regresó porque, hombre, no podía pasar toda su vida volando, no halló dónde detenerse.
y pues volvió a regresar. Pero como los cuervos son animales carroñeros, dice la Escritura que en otra ocasión que Noé lo mandó, lo más seguro es que se encontró por ahí un animal muerto o un ser humano muerto flotando por entre las aguas y dijo, yo ya que regreso, si comida aquí hay, ya no regreso a ese encierro, ya fue mucho tiempo y ya no regresó el cuervo. Entonces, ¿qué hizo Noé? Tomó una paloma. Oiga, usted sabe que una representación del Espíritu Santo es una paloma, ¿verdad que sí? Y mire, Noé mandó una paloma y dice la Escritura, ahora sí vamos a leer esto para poner en contexto. Y no halló la paloma dónde sentar. Vea esta palabra y ponga atención en lo que le voy a mostrar. ¿Los animales tienen pies o tienen patas? ¿Y por qué dice ahí pie? Y luego la planta. ¿Usted conoce lo que es una patita de un palomo? ¿Una paloma? ¿Cuál planta tienen? Son 3 dedos solamente. No tienen planta. ¿Cierto o mentira lo que le estoy diciendo? Pero allí dice, no halló la paloma. Ya desde allí la figura del Espíritu Santo se nos estaba dando a entender, solo que el Señor nos habla por figuras. A veces leemos y lo pasamos por alto. Pero no habíamos reflexionado tal vez en esto que le estoy comentando. Los animales tienen patas, no tienen pies. Los humanos tienen pies. Y ya se estaba hablando allí de la personalidad del Espíritu Santo. Dice alguna teología, es una fuerza activa. No, hombre, una fuerza uno la puede apagar o prender cuando uno quiere. Usted tiene aquí fuerza por medio de la electricidad. Usted ahí ve un interruptor, le prende, se acaba la fuerza. Le enciende, sigue la fuerza. ¿Eso es Dios? No, hombre, no. Y menos el Espíritu Santo. Hermano, si es la esencia de Dios. Pero la gente sigue creyendo que es una fuerza, es una personalidad, pero no es Dios. Vamos a ver qué dice la palabra, no lo que yo creo, lo que a mí se me afigura, porque necesitamos entender qué es el Espíritu Santo para poder saber más adelante si hay que recuperarlo, si acaso se perdió, o no importa que lo hayamos perdido, porque déjeme decirle que hubo 2 personas en la Biblia que no lo valoraron. Cuando Saúl empezó a gobernar, miren, no le importó la presencia de Dios para nada. Él dijo, yo soy rey, gobierno y vámonos. El arca del pacto estaba en manos de los inicuos, de los filisteos, y no pensó en eso para nada. Aún así Dios tuvo gracia para con él. El problema es que dice la Escritura, mire, vamos a leer lo que dice la Escritura, 1 Samuel 16:14. ¿Cómo dice ahí? Mire, el Espíritu Santo, que es el mismo que está diciendo ahí, se apartó de Saúl y entonces le dio paso al otro, porque solo hay 2. Si no está el Espíritu Santo sobre la vida de alguien, está el otro atormentando, confundiendo y llevándolo a otro lugar que no es el reino de los cielos. Y tampoco la obediencia a la palabra la va a llevar a otro lugar. Y también está el caso de Sansón. Este fue un poco más peligroso. Quiero mencionarle estos 2 casos porque quiero comprobarle que está en la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo, pero este es el más peligroso de todos. Mire, vamos a ver el libro de Jueces 16:20. El mismo capítulo de Samuel, miren. Capítulo 16, pero ahora el verso 20. ¿Casualidad? No. Es diosilidad. Jueces 16:20, miren. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Ya estaba cansado que lo engañaran. Y mire, pero él no sabía
que Jehová ya se había apartado de él. Esto es lo peligroso. Yo creo que ni siquiera sabía que Dios estaba con él. Porque si hubiese sabido, lo hubiera valorado, lo hubiera atesorado, hubiera tenido temor cuando le desobedeció. Pero como yo creo que no le dio el valor desde el principio de su reinado, así continuó reinando y la gracia de Dios sobre él. El problema es que la presencia de Dios se fue y él ni cuenta se dio. ¿Se imagina qué peligroso es esto? Que de pronto un creyente piense que el Espíritu está con él y de pronto se mete a lugares donde no debe, hace cosas que no debe y él crea que Dios le va a defender. Hermano, lo que va a venir es un espíritu malo de parte de Dios, como le pasó a Saúl. Porque eso era lo que andaba haciendo Sansón, cosas indebidas. Y el espíritu se le fue. No estaba obligado a compartir sus pecados. Y esto es peligroso. Mire, regresando a la idea de quién es el Espíritu Santo, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Y está en la palabra. Hechos capítulo 13, verso número 2, por favor. Hechos capítulo 13, verso 2, mire quién es el Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Los apóstoles. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Un espíritu puede hablar? Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Oiga, ¿una fuerza puede hablar? No. Ya vimos desde Génesis que es una persona. Tiene pies y sí camina. Tiene planta de los pies y sí la utiliza para posarse. Dice la Escritura que en el libro de Apocalipsis que un pie está sobre la tierra y otro está sobre el mar. Tiene plantas, tiene pies. Es una persona y habla. ¿De dónde saca pues la gente hoy en día que se enojan, se molestan y dicen, ay sí, Dios me habló? Se burlan. ¿Qué está imposibilitado Dios de comunicar su voluntad o solamente va a ser en la forma que a mí me guste o como yo quiera? Pues ¿quién soy? El Espíritu Santo es una persona y habla. Y si se lo propone, también abraza para consolarnos, porque dijo el Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Les voy a mandar otro consolador. Él los va a abrazar, porque tiene manos y puede abrazar, puede consolar. Y si estás llorando, Él te va a recargar sobre su pecho y sobre sus hombros para que te desahogues. Porque a Juan, cuando estaba inmaduro y era un joven, se le reveló San Juan, el libro del amor. Para la juventud, antes de la madurez espiritual, hay que tener amor porque van a venir muchas cosas y muchos errores que vamos a cometer incomprensibles. Y solo el amor cubre multitud de errores. Por eso se le reveló San Juan cuando estaba en su juventud. Pero cuando ya estaba maduro, se le reveló Apocalipsis. Porque ya era un creyente maduro. Y eso es lo que Dios pretende contigo y conmigo. Y nos va a hablar. Por supuesto que nos va a hablar. Se las va a ingeniar de alguna manera o de mil maneras, no solamente con voz audible, como muchos se quedaron anticuados, como la vez anterior que les hablé, que si los teléfonos modernos se actualizan, ¿cómo Dios no se va a actualizar para hablarnos y se va a dar a entender? Claro, fuerte, recio y tronado. Nos va a hacer entender. Y mire, quisiera yo que leyéramos otra escritura para ir entendiendo lo que habla la palabra del Señor acerca de nuestro
amado Espíritu Santo, porque es importante conocerlo. Y hoy le dimos un tiempo y la oportunidad a la palabra para que nos ilumine, nos ilustre acerca de la presencia, de la personalidad del Espíritu Santo, pero da más de la importancia de perderlo, porque eso es un problema. Mire, vamos a buscar lo que dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 31 y estamos regresando al antiguo pacto para comprobar la sombra. Éxodo 31, verso 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 4, por favor. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, ¿de qué? Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. Ponga atención en esto. ¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Oiga, el ser humano que inventó el automóvil no es muy sabio. Dios le dio la capacidad para hacer inventos. El hombre que inventó la penicilina no fue muy sabio por su propia habilidad. Dios le permitió esa gracia, porque dice la Escritura, toda buena dádiva desciende de lo alto. Dios le dio esa habilidad. ¿Para qué? Para inventar cosas. Es la gracia de Dios, es el don de Dios, es el favor de Dios, pero sobre todo es la presencia del Espíritu de Dios. Dice la Escritura en el verso número 3, 2 y 3 que leíamos, dice, yo le hablé a Bezaleel y lo llené de mi espíritu. Todo inventor, póngale el nombre que usted quiera, logró su invento por la gracia de Dios, no por su habilidad. Si no le ha sabido dar gracias a Dios, es porque tal vez o no lo ha sabido o es un ignorante que no quiere reconocer que por Dios es que es lo que es y logró lo que logró, porque de él solo no lo hubiese logrado. Dice la palabra, yo lo he llenado del Espíritu y el Espíritu Santo da sabiduría y da inteligencia. Todas las personas que trabajan en oficinas, que trabajan en grandes empresas exitosas, Dios los ha respaldado, pero no lo quieren reconocer. Ellos se sienten los grandes empresarios, se sienten los grandes ejecutivos, pero deben de entender que Dios les dio esa capacidad mediante su Espíritu Santo. Y harían bien en darle gracias a Dios, porque no es cosa de ellos. Dice la Escritura claramente, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, porque no nos creamos nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Él nos creó a nosotros y dijo, bueno, yo le voy a dar la gracia a este varón para que invente esto. Yo le doy la gracia para que invente. ¿Cómo lo voy a lograr? Con mi espíritu. Y ahí están, la humanidad llena de grandes inventos, algunos a favor, otros en contra, porque el que inventó la bomba atómica, hermano, después se lamentó toda su vida. Él mismo lo reconoció y dijo, ¿qué he hecho en contra de la humanidad? Porque no fue él, sino gente abusiva que utilizó ese invento para mal y mató miles de personas. Pero todo aquel buen invento para la medicina, para alargar la vida del hombre, porque ya estaba establecido en la palabra, anteriormente las pobres mujeres daban a luz y se morían. No duraba la raza humana, o se moría el producto del bebé, o se moría la mamá que daba a luz, porque no había la suficiente ciencia para poder evitar la muerte, hasta que un médico de pronto se le ocurrió que por qué tanta muerte en las madres que daban a luz. Y Dios le iluminó el pensamiento, tuvo inteligencia para hacer una prueba, y fue y se lavó las manos antes de atender un parto, y encontró con que ni al bebé ni a la mamá le pasó nada. Ah, caray.
Y siguió investigando, y siguió investigando, y se dio cuenta que dice la Biblia claramente, desde el antiguo pacto, para el pueblo de Israel, que cuando fuera a hacer su necesidad al campo, enterrara, cargara una estaca con él y enterrara el excremento para evitar contagios y virus y bacterias que cuestan la vida a los seres humanos. Dios le fue dando la capacidad poco a poco a las personas, y el ser humano, a base de prueba y error, pues ha ido avanzando. Ahora la expectativa de vida ya casi llega a lo que dice el Salmo 90. Algunos, ¿verdad? Si acaso 70 años, y los más fuertes con todo y carga, 80. Pero antes una madre que daba a luz a los 30, 35 años moría con todo y su bebé, porque la ciencia no estaba tan avanzada. Gracias a Dios que Dios le iluminó el pensamiento a estas personas y ahora ya lo podemos entender. Pero es Dios quien da la sabiduría, no es el hombre. El hombre haría bien en darle gracias a Dios por hacerlo inteligente por medio de su Espíritu Santo. Es una lástima perder el Espíritu Santo, porque Salomón, el hombre más sabio, perdió su Espíritu Santo por sus ganas de pecar. Y siendo el hombre más sabio, cometió los errores más graves siendo tan sabio. Después de todo, una persona con mucha sabiduría no puede salvarse a sí mismo. Necesita la gracia de Dios. Necesita el perdón de Dios. Necesita la misericordia de Dios y el arrepentimiento en Dios. Porque si el hombre más sabio no logró salvarse por su sabiduría, se necesita la presencia de Dios para poder encontrar salvación. Y hoy en día, su compañía, su dirección, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, es Espíritu. Y los que le adoren, en espíritu es necesario que le adoren. Prestando atención al Espíritu, porque no todo el que me diga, Señor, Señor. ¿Cuántas veces? Padre e Hijo. Y el Espíritu, a saber. Pero el que diga, Señor, 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no estoy alabando la doctrina trinitaria, estoy diciéndole una gran verdad. El Señor lo declaró desde antes. No todo el que me diga, Señor, Señor, el que se deje guiar por la voluntad del Espíritu, el que se deje llevar a la verdad por medio del Espíritu, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos y solo el Espíritu Santo nos va a sacar a la verdad. Y mire, yo quisiera invitarle que buscáramos Lucas 11:13. Lucas capítulo 11, verso número 13, por favor. Mire lo que dice la palabra. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que no lo han recibido y a los que por alguna razón lo hayan perdido? Porque David eso era lo que estaba haciendo, ya lo tenía, lo descuidó porque dijo, yo soy el rey y yo mando. Pero es Dios, ¿y qué? Yo soy rey, pero tienes que salir a la guerra. Yo soy rey, que vayan los súbditos, pero es mandato de Dios. ¿Y qué? Yo soy el rey. Se ensoberbeció y le costó caro su soberbia. Se le fue el espíritu, perdió 4 hijos y también perdió el espíritu, que fue lo que más le dolió. Y estaba con esa angustia, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cómo vuelve el gozo de la salvación? Hay que pedirlo. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Clamando, pidiendo. Dámelo de nuevo, dame tu espíritu, regrésamelo, Señor. Lo lamento, me equivoqué, perdóname, ayúdame, me caí, levántame. Eso es lo que necesitamos hacer si por alguna razón hubiéramos perdido la presencia del Espíritu, su dirección. Porque le voy a decir algo. Jesús, antes de ser
el que obraba milagros, a los 12 años es la última vez que la Biblia nos relata de su vida, siendo un niño de 12 años. Después de ahí, la Biblia ya no dice nada de Jesús ni de su vida. Algunos muy atrevidos dicen, no, pues es que estaba allá en las montañas de Cachemira, en los Himalaya, capacitando a los Dalai Lama. No, hombre, no, esos son inventos de la gente. No le interesaba a Dios que usted y yo conociéramos esos pormenores. Lo que le interesaba a Dios fue que nos enteráramos que antes de ser el que es, era solo el hijo del carpintero. Y la gente decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues saca todo eso que dice? ¿De dónde viene esa sabiduría? Era solo el hijo del carpintero. Porque después de que fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él, entonces ahora sí, se cumplió lo que él dijo a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora sí, milagros, resurrecciones, sanidades, prodigios realizaba Jesús, y ya no era el hijo del carpintero. Todos estaban atónitos y boquiabiertos. ¿Quién es este?, decían sus discípulos. Los que estaban cerca de él no lo conocían. ¿Quién es este?, que aún la mar le obedece, hermano, el Todopoderoso. Pero hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él, dejó de ser el hijo del carpintero. Hasta que un cristiano o cristiana tiene el Espíritu Santo, deja de ser el mentiroso, deja de ser el ladrón, deja de ser el incumplido, el que da mal, porque el Espíritu Santo controla ya nuestras vidas. Vale la pena tener el Espíritu Santo. Si se ha perdido, vale la pena recuperar el Espíritu Santo. Por eso este hombre clamaba y gritaba y decía, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque ya no me sustento con nada, ya no encuentro paz, ya no encuentro motivo para vivir, ya no, estoy vacío. Hay un hueco muy grande sobre mi vida. Y yo no creo que alguien que haya perdido el Espíritu Santo se sienta bien. En primer lugar, tendría que haberse dado cuenta que el Espíritu estaba sobre su vida. En segundo lugar, darse cuenta que ya no lo tiene. Pero eso es sencillo, pero voy a poner un ejemplo. ¿Usted conoce a alguien que anteriormente era alguien imparable para orar o para estar en la iglesia? Y si hoy ya le cuesta trabajo orar y no quiere venir a la iglesia, el Espíritu ya se retira de él. Porque dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Qué era? ¿Quién le producía ese gozo? El gozo de la salvación. El gozo que nos invita, que nos motiva, hasta nos redarguye cuando nos queremos quedar y nos dice, hey, ¿cómo que te quedas? Si allá está mi bendición, si te voy a hablar hoy, tienes mensaje para ti, el Espíritu que te sustenta. Corre ahora a buscar, porque en su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra, y dejamos el gozo por otras actividades, porque el Espíritu no está. Pero cuando el Espíritu está, mire, nos habla y nos dice, vamos, André, allá está el gozo de mi salvación. Y no nos deja quedarnos a tomar una mala decisión, sino que Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Para dejar de ser lo que la gente dice de nosotros, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor. Gracias por acompañarnos. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides suscribirte y compartir.